Ya estamos de regreso. Me da gusto otra vez saludarles. Bien, pues entonces seguimos, nos quedamos en el módulo EDIS de 4 cilindros. Pasemos al siguiente. Vemos aquí las marcas que normalmente está generando el, el sensor. Entonces aquí vemos los grados, vemos todo. Eso pues obviamente hay que analizarlo con un osciloscopio. No nos queda otra alternativa más que usar el osciloscopio para este tipo de señales y sobre todo empezar a grabarse exactamente las señales, conocer cómo se generan y qué esperamos ver cuando estemos revisando con el osciloscopio, para que en un momento dado, cuando estén mal, sepamos por qué están mal. Ya tenemos aquí el diagrama del EDIS de 6 cilindros. Ustedes observan, ahora empieza ya a cambiar. La electrónica es exactamente la misma. Aquí lo que cambia, por ejemplo, ya es la corriente de emisión. Terminal número 8, que ya tenemos. Corriente de emisión masa por la terminal número 9. Igual, por la parte interna se comunica hacia la 16. Al mismo tiempo, si ustedes observan, aquí tenemos una resistencia de 1 kilo ohm y va directamente hacia el blindaje que tiene las terminales 36 y 56. Esto es con la finalidad de que no se introduzcan señales de radiofrecuencia y pues que afecten el proceso de las señales que está recibiendo la computadora. Igual, entonces, genera su señal, habíamos comentado, de tipo diente de sierra. Esa es la señal de referencia alta, la señal de referencia baja. La procesa el módulo, manda su señal PIP a la terminal número 56. Habíamos comentado que es una señal 12.0, 12.0, 12.0. La procesa rebasando las 450 RPM. La computadora envía su señal para el control de tiempo hacia el módulo. Tenemos igual la terminal número 4, la señal de monitoreo de ignición y atacómetro. Entonces, al ver este tipo de señal, pues debemos imaginarnos que este pulso es un pulso negativo, que es con lo que normalmente se excitan los tacómetros. Procesa la señal y ahora va a mandar pulsos hacia la bobina de encendido por la terminal número 10, 11 y 12. Sabemos que cada torre de estas cada bobina tiene 2 torres de alto voltaje, por eso es de 6 cilindros. Serían 2, 4, 6. El EDIS 8, aquí trae 2 bobinas. Y ahora la corriente de emisión va a la terminal número 6. Tengo corriente de emisión a las bobinas por separado, ya no las alimenta el mismo módulo. Más a la terminal número 10, sabemos que sale por la 7 hacia la 16 en la computadora. Lo mismo, el blindaje para evitar señales de radiofrecuencia. Procesa la señal HDR y LDR. El módulo manda su señal PIP, la procesa para inyección y presión, rebasa las 450 RPM ya que arrancó el motor y va a enviar su señal digital ahora hacia el módulo para tener el control sobre el tiempo de encendido. Es como trabajar en esto. Y le repito, no va a haber otra opción más que probar en banco de trabajo si ustedes quieren, pero va a tener que ser con el mismo tipo de sensor que están ustedes viendo para el sistema EDIS. De otra manera, pues sería cuestión de hacer ya un circuito especial de señal de diente de sierra. Y sí, claro que sí se puede probar en banco de trabajo, pero pues ya se necesita un poquito más de conocimiento de electrónica para generar un simulador de ese tipo. Aquí pues les explicamos cómo trabaja todo esto. En fin. Sistema de inyección. Bueno, sabemos que el ancho de pulso del inyector lo está controlando la computadora en base a las necesidades y dependiendo de varios sensores, de las señales de varios sensores, como es el sensor de flujo de masa de aire, es el TPS, es el sensor de temperatura de refrigerante, el del aire,
Pues eso es esencialmente. En Semaphore, el primer sistema se llamó CFI. Este sistema era de un solo inyector y lo trajo el Tempo o el Topaz, el Topaz americano, que nada más traía un solo inyector. Es más, ni sabía porque en el múltiple de admisión, la parte superior traía el inyectorcito. No venía como los sistemas que conocemos comúnmente de TBI. El pulso va por la terminal número 58. Observen en los demás diagramas cómo aparece la terminal 58-59. La computadora va a aparecer CFI, inyección central. Este sí es el TBI. Inclusive lo trajo un Ford Landau, lo trajo también un Marquis americano, que traía 2 inyectores de 8 cilindros. Entonces ahora aparecen los pulsos por la terminal 58 y la terminal 59. ¿Quién alimenta a los inyectores? Pues el mismo relevador de la computadora. Entonces, si no tengo alimentaciones a los inyectores, pues se supone que no debo tener alimentación a la terminal 3657 y pues obviamente no va a arrancar ese vehículo. Entonces, cuando sucede eso, pues directamente al relevador de la computadora. En aquel entonces, pues era el relevador de color café. Ahora, pues los relevadores amigos, a lo mejor tal vez, si trae el arnés original y todo, pues la base del relevador va a ser de color café. Aquí empezamos con el sistema EFI. Un banco va a ser para 2 inyectores y otro banco para otros 2 inyectores, para otros 2 cilindros. Y los pulsos va a ser por la terminal 58 y la terminal 59. Y lo mismo que habíamos contado de quién nos alimenta. Aquí tenemos un sistema EFI de 6 cilindros. Ahora van a ser 3 inyectores en un banco y otros 3 en otro banco. Y quienes los van a excitar van a ser igual las terminales 58 y la terminal 59. Puede ser posible que se me ocurra o que tenga la necesidad de cambiar de computadora y puedo ponerle una computadora de 4 cilindros a un vehículo de 6. Es probable que se arranque, pero tomen en consideración que es muy diferente la cantidad de combustible y el ancho de pulso para cada sistema. Entonces puedo ponerle a lo mejor la computadora de un Topaz de 4 cilindros a una camioneta de 8 y pues obviamente le va a faltar potencia, no va a funcionar adecuadamente ese vehículo o viceversa. Puedo poner la computadora de una camioneta de 8 cilindros a uno de 4 y pues va a ser un consumo excesivo de combustible. Sí va a arrancar el vehículo y lo que va a suceder ahí es que tal vez no tenga códigos de falla, pero el consumo va a ser muy excesivo. Me voy a dar cuenta para qué tipo de vehículo es cuando haga mi autodiagnóstico en COER. Les voy a explicar cuando lleguemos a ese punto cómo voy a determinar si la computadora sirve o no sirve y para cuántos cilindros está hecha esa computadora, la que estamos probando, a la que le estamos haciendo la prueba COER. Ahora bien, sigue el sistema EFI, pero el de 8 cilindros. Ahora van a ser 4 y 4. 4 inyectores para un banco y 4 inyectores para otro banco, y van a ser las mismas terminales, las 58 y las 59, las que van a estar a 4 y a 4 inyectores. Aquí lo que va a estar de alguna manera cambiando es el amperaje para cada uno de los, para cada banco de inyectores. Por eso lo va a manejar así. Luego viene el sistema ya de inyección secuencial, que es por orden de encendido. No hay inyección secuencial para 4 cilindros, únicamente para 6 cilindros y para 8 cilindros. Y aquí sí, aquí cada inyector tiene una determinada terminal de la computadora que lo va a excitar. Y sigo teniendo 58, 59, 12, 13, 14, 15. Entonces no es tan difícil aprenderme cuáles son las cavidades que excitan a los inyectores. Repito, 58, 59, 12, 13, 14 y 15. Ahora pasamos al de 8 cilindros. Igual si ustedes observan, vuelvo a tener otra vez terminal 58, 59, 12, 13, 14, 15, 42 y 52. Y ya tengo ahí mis 8 inyectores. Entonces, a cada uno les va a mandar un pulso independiente y repito,
es por orden de encendido, un sistema de inyección secuencial. Aquí les estoy explicando todo esto. Ahora pasamos ya con sensores. Tenemos el sensor de temperatura de refrigerante del motor. Muchas personas me han preguntado cómo puedo probar un sensor de temperatura en banco de trabajo. Es muy difícil. Es muy difícil determinar y diagnosticar un sensor de temperatura por lo siguiente. Todos los sistemas que alimentan a los sensores de temperatura específicamente están alimentándolos a través de una resistencia limitadora. Entonces, tengo mi fuente de alimentación y tengo una resistencia. Dependiendo de la marca de vehículo y el año, el valor de la resistencia cambia. Por eso es que cambian los valores de los sensores. Por ejemplo, Ford, Chrysler y Volkswagen manejan una resistencia de 10 kiloohms para alimentar a través de ella de 5 volts a los sensores de temperatura. Y el sensor de temperatura, conforme se va calentando, va cambiando resistencia. Y en la mitad de los dos es donde se va a tomar la señal y la computadora la va a interpretar. Entonces ahí lo que está haciendo el sensor realmente es, aparte de informarle, por supuesto, de la temperatura que tiene el motor, está funcionando como electrónicamente como un divisor de voltaje. Entonces, para probar un sensor en banco de trabajo necesitaría saber qué resistencia es la que tiene internamente la computadora y a través de ella va a alimentar el sensor de temperatura. Entonces, ¿qué valor es el que voy a utilizar? El regulador, pues no hay problema porque puedo poner un regulador 7805. Mi problema va a ser la resistencia que a través de ella voy a alimentar a mi sensor. Ahora, voy a poner a mi sensor en una vasija con agua porque tiene que estar exactamente en el medio en el que trabaja. Voy a tener que ponerle el termómetro. Pongo mi multímetro, mi osciloscopio y empiezo a calentar el agua. Y empiezo a revisar, por supuesto, la tabla de valores en cuanto a voltaje y en cuanto a resistencia. Así sería la única manera correcta de probar un sensor de temperatura. Yo pienso que es más fácil probarlo en su lugar, en donde está colocado el sensor, que intentar sacarlo y probarlo afuera, porque vamos a hacer una serie de malabares. En muchas de las ocasiones no vamos a tener las cosas adecuadas para hacer la prueba en banco de trabajo. No es agarrar y ponerle un encendedor y ver que cambie la resistencia. No, definitivamente no. Y no les recomiendo que hagan eso. ¿Por qué razón? Porque la temperatura que le están aplicando al sensor y a la resistencia interna va a dañar su estructura molecular. Y si servía ese sensor, tengan la plena seguridad de que ya no va a funcionar correctamente. Entonces van a dañar ese sensor. Entonces no es recomendable meterle ni sopletes ni encendedores para ver si cambia o no cambia la resistencia. Otra recomendación también bien importante. Si ustedes recibieron un vehículo que se calentó y tuvieron la necesidad de llevar la cabeza a la rectificadora, cambien ese sensor. ¿Por qué razón? Porque, les repito, ya cambió su estructura molecular a la hora de estar a una temperatura inadecuada. Entonces, si yo pongo ese sensor, voy a pensar que el sensor está bien y que lo que tengo de problemas de consumo de combustible, falta de potencia, etcétera, 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 es otra cosa. Y voy a andar buscándole por otro lado, no sabiendo que mi problema está en el sensor. Entonces, si yo recibí un vehículo con esas características de daño por temperatura, cambien su sensor de temperatura. Y si pueden cambiar los dos, preferible, el de temperatura de aire y el de temperatura de refrigerante del motor. Y aquí tenemos la tabla de aplicación. Y les comentaba otra vez, les recuerdo que normalmente el motoventilador en vehículos enfriados por un motoventilador, no siendo el Sable y el Taurus, normalmente entra motoventilador a 0.525 volts. Y si checo mi tabla, sería 0.525 volts, sería 90 y tantos grados centígrados. Miren, aquí lo tienen. Y si es el Taurus
o el sable entra a punto 470, que sería a 100 grados centígrados. Son de diferencia 10 grados entre un sistema y el otro sistema. Entonces, también para que no pongan un sensor de un vehículo a otro vehículo, porque sí cambia su valor resistivo y obviamente como divisor de voltaje van a tener problemas. Aquí les estoy explicando que la terminal 7 es la de 5 volts, la masa para todos los sensores es la terminal número 46. Y si ustedes observan, en esa tabla vienen 3 códigos de falla. Entonces ya me está dando exactamente cuál es el problema. Si ustedes observan, dice 21, código 21, perdón, sensor de temperatura fuera de rango, código 51, voltaje alto, 61, voltaje bajo, y los de 3 dígitos. Dice que está más alto o más bajo durante la prueba COER. El ST abajo del voltaje mínimo, es decir, menos 40 grados centígrados, eso quiere decir que esta masa está desconectado. Entonces ahí hay que revisarle. El mismo sistema me está diciendo qué es lo que tiene. Ahora, sensor voltaje arriba, me está diciendo que está a más de 121 grados centígrados. Ahí no me va a quedar otra alternativa más que agarrar una pistola láser y revisar la temperatura de mi motor y compararlo, por supuesto, con la señal que tengo, ya sea en el escáner o en valores con la tabla de aplicación que acaban de ver ustedes ahí. Por eso es recomendable siempre que vaya a reparar un vehículo, tener exactamente el manual específico del vehículo que estoy reparando, para quitarme de andar pensando o suponiendo valores que en muchas ocasiones no vienen al caso. Desgraciadamente tenemos esa mala costumbre de hacer comparativos. Es que fíjate que a mí me pasó esto en una camioneta Chevrolet y la que estoy reparando es una Ford. Entonces no puedo suponer o pensar que el sistema es igual, aunque en un momento dado la falla se parezca, pero las fallas nunca son iguales. Entonces hay que buscar exactamente qué es lo que tiene, primero por códigos de falla. Después vemos la tabla de aplicación del código de falla, vemos las características del código de falla y vemos las tablas de diagnóstico y reparación de cada código de falla. Y van a ver cómo va a ser más rápido. Esto es cuestión de un poquito de costumbre nada más. Entonces sí lo podemos hacer claro. Sensor de temperatura del aire. Bueno, pues es igual, exactamente los valores son igual, lo único que cambia pues, es la estructura del sensor y en dónde está colocado, pero los valores son exactamente los mismos. El otro estaba alimentado por la terminal número 7 de 5 volts y este por la terminal número 25. Y la masa, habíamos comentado que la masa para todos los sensores, sin excepción alguna, la terminal número 46, cable de color negro. Y acá viene siendo de color verde, el que es de 5 volts. Igual, si ustedes observan, los códigos vienen siendo exactamente los mismos. O sea, las definiciones alto, bajo o fuera de rango. Y eso casi viene en todos los sensores, tanto en OBD1 como en OBD2. TPS. Si supieran qué tan importante es el TPS, híjole, cuidaríamos mucho ese aspecto. Hay un boletín técnico a partir de 1989 en donde me dice que el TPS hay que calibrarlo. Muchos de ustedes me han dicho, oiga, profe, pero es que ese no se calibra porque viene fijo. Yo así siempre lo he puesto. Bueno, nosotros en lo particular, yo siempre me he basado en ese boletín técnico y nunca lo cambiaron, Nunca lo cambiaron y seguía siendo el mismo procedimiento para vehículos OBD2 que traían TPS y me daba excelentes resultados. Tanto así me daban tan buenos resultados que en varias de las ocasiones, a la hora de calibrar el TPS, quitamos muchos problemas de transmisión automática. Sobre todo en Ranger, fíjense, me recuerdo bien en Ranger. Calibrábamos el TPS y se acababa el problema del golpeteo a la hora de hacer los cambios en la Ranger. ¿Cómo se calibra? Ahorita les explico. Aquí tenemos, por ejemplo, la terminal 26, que son 5 volts.
Pero la terminal 47 es la señal que entra a la computadora de la posición de la mariposa. Y, repito, la terminal 46, la masa de sensores que es para todos. Okay. ¿Cómo voy a calibrar el TPS? En Ford se calibra en aceleración máxima, obviamente con motor apagado, con switch en encendido. Voy a interceptar la señal que va a la terminal número 47. Pongo mi multímetro en la escala de corriente directa. Y voy a pisar el acelerador al fondo, o lo voy a acelerar ahí en el cuerpo. Como mínimo, debe de tener 4.65 volts. Eso es lo mínimo que debe de tener. Lo normal es 4.74, 4.85. Es el valor normal. Pero mínimo debe de tener 4.65. Si le falta, van a tener que hacer lo siguiente. Van a tener que meter una broca un poquito más grande que el perno que tiene aquí, para que a la hora de que entre la broca se atore y por calentamiento lo puedan sacar el perno. Van a tener que sacar ambos para que tengan ustedes de alguna manera una cierta tolerancia y que lo puedan calibrar. Repito, 4.65 mínimo. 4.74, 4.85 es la tolerancia normal para este tipo de TPS. Si les hace falta por ahí un poquito, traten de dejarlo en 4.65 como mínimo. Y pues van a tener que agarrar con una lima de cola de rata y pues hacerle el boquetito hacia donde lo requiera el TPS. Y van a ver cómo se van a quitar de muchísimos problemas. Ese, les vuelvo a repetir, es un boletín técnico, no es algo que me haya sacado de la manga, o porque yo lo dije. Es un boletín técnico que hay. Muy pocos tenemos la costumbre de revisar los boletines técnicos y ahí se quedan. Ahí se quedan inclusive boletines técnicos, muchos de Ford, que nos dice que ciertas computadoras, ahorita no recuerdo de ninguna para no mentir, pero que ciertas computadoras de los vehículos salieron con problemas y hay que reemplazarlas. E inclusive hasta nos da el número y las letras que debe llevar ese vehículo con la nueva computadora y se quita uno de problemas. Les digo, chéquense los boletines técnicos para que no anden sufriendo, no anden suponiendo, pensando y que luego a veces pensamos otras cosas, hasta pensamos que nos están embrujando porque no podemos reparar ese vehículo. Pero hay boletines técnicos, para que los revisen. En Mitchell están muchísimos en Mitchell. Ok. Bueno, ahora vamos con el sensor MAP. Este sensor es un sensor digital. Es un sensor digital que va a mandar pulsos en frecuencia hacia la computadora. La tensión de estos pulsos es de 5 volts, 0, 5, 0, 5, 0. Y no lo voy a poder revisar más que con el osciloscopio. Si yo lo mido con el multímetro, a la hora de que pongo el interruptor en emisión, voy a leer con mi multímetro 2.5 volts. Si echo a andar mi vehículo, va a cambiar la frecuencia del sensor, pero también igual mi multímetro me va a dar 2.5 volts. Y si lo acelero al fondo, igual me va a leer mi multímetro 2.5 volts. ¿Por qué razón? Porque mi multímetro no alcanza a medir con la velocidad que está cambiando ese voltaje. Entonces lo que nos va a leer es un voltaje medio. Entonces la mitad de 5, 0, 5, 0 serían 2.5 volts. Y eso no es una medida correcta. Ahora bien, con el osciloscopio tengo que ver 5, 0, 5, 0, 5, 0. A la hora de que yo ponga mi contacto en emisión, debo de tener un promedio de 140 Hz, dependiendo de la altura donde me encuentre, por supuesto. Hay que ver la tabla de valores dependiendo de la altura que yo tenga. Ok. Entonces, voy a ver la frecuencia. Cuando arranco mi vehículo, me debe dar, cuando pongo mi interruptor en ignición, me va a dar
sobre de 140 Hz, creo que así lo dije. Cuando arranque mi vehículo y esté en marcha mínima, me va a dar un promedio sobre de 100 Hz. Si acelero al fondo, me debe dar otra vez los 140 Hz. Y así consecutivamente. Pero no basta con ver la frecuencia, sino también tengo que ver el porcentaje de trabajo de esta señal. Muchas de las ocasiones cuando revisamos nosotros este tipo de sensores, hay veces que nos da 2.6 volts, pero ahí ya tengo problemas. ¿Hasta cuándo me voy a dar cuenta? Bueno, pues hasta que cambio por un sensor bueno o cambio el sensor por uno nuevo. Me refiero a esto. Ustedes saben que cada ciclo de trabajo de una señal es, por ejemplo, aquí lo tengo señalado, aquí, por ejemplo, inicia. Cierto tiempo lo voy a tener a positivo, luego llega a negativo, y aquí termina el ciclo de trabajo de esta señal e inicia el otro ciclo de la misma señal. ¿Me explico? Ok. Vamos a pensar que aquí lo tengo de aquí. Aquí es un segundo. Si yo le mido exactamente de aquí a aquí, voy a tener medio segundo positivo y medio segundo negativo. Entonces, si hablo de porcentaje de trabajo, tengo un 50-50. ¿Qué pasaría si ese lo tuviera yo al 25% y al 75%? La cantidad de veces que va a oscilar va a ser exactamente la misma, pero ya el trabajo de esta señal va a ser mucho, muy diferente. Entonces también tengo que revisar eso. Si varía o cambia, hay que cambiar ese sensor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está trabajando adecuadamente. Quien lo está procesando en la computadora y la computadora está recibiendo mala la información. Entonces ahí tengo que cambiarlo. No nada más necesito ver la frecuencia, sino también el porcentaje de ciclo de trabajo de cada señal. Entonces ahí sí va a ser importantísimo que lo revise con el osciloscopio. Me voy a quitar de muchísimos problemas. Hay quienes se meten en broncas de estas, tardan semanas hasta meses porque no le encuentran a la falla. Y es que pues ya me dieron el sensor y lo que nos han enseñado pues está dentro de la tolerancia, que es frecuencia, y lo checamos con un multímetro. No, pues la frecuencia está bien, sí, pero el ciclo de trabajo no está correcto. Hay que checar también el vacío que tengo en mi motor. Si tengo un vacío ya abajo, por supuesto que voy a tener problemas. ¿Por qué razón? Porque la computadora, por el poco vacío que tiene en el motor, va a pensar que se está acelerando, porque esa es la señal que realmente está mandando este sensor a la computadora. Y obvio, pues va a estar acelerado, va a estar consumiendo combustible, va a tener fallas, inclusive puede aventar explosiones a la hora de desacelerar, en fin, va a ser una serie de monerías preciosas cuando este sensor está fallando. Entonces, necesito ver que tenga su vacío correcto, sus alimentaciones, la frecuencia y el porcentaje de trabajo de las señales. Y me voy a evitar muchísimos dolores de cabeza si hago esto, así como se lo estoy comentando. Ojalá y lo haga. La verdad les va a ayudar muchísimo. Y aquí tengo otra tabla en donde voy a calcular exactamente la frecuencia que debe tener. Ahí tengo el vacío y por supuesto que tengo la frecuencia con la que debe estar trabajando mi sistema. Y ahí tiene más menos 3 Hz, que sería la tolerancia. Entonces, ojalá les sirva la tablita para que hagan el comparativo ya en su negocio. Traten de tener los manuales siempre de... Ah, se me pasaba, perdón, voy a regresar. Si ustedes llegan a tener problemas con la alimentación del sensor MAP, observen ustedes que aquí, perdón, que aquí tengo 5 volts a través de la terminal 26 y por la 46 tengo más, la señal va a la terminal número 45. Si llego a observar que no tengo cualquiera de las dos alimentaciones, con toda la confianza del mundo, puedo irme hacia el TPS y de ahí sacar el voltaje.
Por ejemplo, si me faltan los 5 volts es la misma terminal, que es la 26. La masa por la 46, lo que cambia es la señal. Entonces, si me faltan los 5 volts o me falta la masa, me puedo colgar del TPS hacia el MAP o al revés, del MAP hacia el TPS. Esto es igual en Chevrolet, en Chrysler y en Ford. Así para que lo revisen ustedes sus diagramas y vean que es cierto lo que les estoy comentando. Y si me llega a faltar cualquiera de esos voltajes, lo más probable es que por ahí se haya desoldado una línea, se haya abierto y me esté ocasionando ese problema. Ahora bien, vamos con el sensor de flujo de masa de aire. Mucho se nos dificulta muchísimo también el diagnosticar un sensor MAF y ahí andamos jugándole por todos lados. Oye, ¿no tienes un sensor para probar? No, fíjate que no. Tengo uno de Nissan, ¿te sirve? No, yo quiero uno de Ford. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a checar primero, antes que todo, las alimentaciones. Que tengan los 12 volts que vienen a través del relevador de la computadora y que van a la terminal 37 y 57. Debo de tener una masa física que debe llegar también a la terminal 40 y 60, de la misma masa. Debo de tener continuidad por la terminal C del sensor hacia la terminal 46, que es masa de sensores. Entonces, en resumen, tengo dos masas, una masa física y la otra es una masa controlada por la computadora. 12 volts de alimentación y la señal. Es lo que debo de tener. Ahora, ¿qué valores me debe de dar el sensor MAF a la hora de yo analizarlo? Con el interruptor en emisión me debe dar un promedio de entre 600 y 800 milivolts o 0.800, 0.600, dependiendo obviamente también la altura de donde esté. Por eso no les puedo dar un dato así específico. Te tiene que dar esto. Porque nosotros vivimos a diferentes alturas y no es lo mismo. Pues chequen ustedes en su lugar de origen qué valor es el que les da. Y pues, por supuesto, revíselo de un vehículo que esté trabajando bien para que se vayan acostumbrando a ver los valores de los sensores. Y hagan su notita porque luego a veces la cabecita tenemos otras broncas y se nos borran las cosas. Entonces hagan su nota. Cuando arranque mi vehículo, me debe dar entre 1.1 y 1.7 volts. Repito, todo va a depender de la altura en donde nos encontremos. Es el valor del sensor. Ahora bien, quiero simular la señal del TPS, sensor de temperatura de refrigerante, sensor de temperatura de aire, en fin. Puedo hacer un simulador, un regulador 7805, un potenciómetro y una resistencia de 470 ohms. El regulador tiene 3 pines o 3 putitas, así como son ustedes. 12 volts, masa y 5 volts. Aquí van a salir 5 volts con 1 ampere. Ponen ustedes su resistencia de 470 ohms hacia el potenciómetro. También el potenciómetro tiene 3 terminales. Y van a meter los 5 volts. A esta le van a poner masa y esta va a ser su señal. Si ustedes tienen su tabla de aplicación de los valores de los sensores análogos, van obviamente a desconectar el sensor y a la terminal de señal le van a inyectar el voltaje que es el adecuado y el que requiere el sistema. La marcha arranca y ustedes pueden variarlo un poquito para que vean cómo oscila el motor, cómo falla y cómo deja de fallar. Y así ustedes tienen la mejor manera de simular cualquier sensor, pero siempre y cuando se basen en la tabla de valores de cada uno de los sensores. Entonces no es difícil, la verdad, sale más baratito hacer eso que tener un montón de sensores ahí en el taller. Dale. Sensor de detonación. Estos hay que revisarlos con el osciloscopio. Normalmente la computadora manda un voltaje de referencia y tengo la terminal el 46 y la 23 que va hacia el sensor. Debe tener 2.5 volts de referencia. Bueno, cada vez que hay un golpeteo, se alinean los electrones y los protones dentro del cuarzo. Tengo, por ejemplo, un protón, un neutrón,
Así voy a tener 1 y 1 y 1 y 1, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Okay. Cuando yo lo oprimo, siempre tienden los protones y electrones a separarse, a juntarse hacia un solo lado, cierta polaridad. Por ejemplo, acá se van a juntar todos los negativos y de este lado los positivos. Okay. Si tengo un voltaje de referencia, voy a poner el negativo. Entonces, cada vez que esté golpeteando, ¿qué va a hacer ese voltaje que estoy enviando de referencia? Se va a caer porque siempre va a través de una resistencia limitadora. Entonces, por eso es que veo que oscila el voltaje en mi osciloscopio. Es que manda corriente alterna. ¿Qué es esto? Entonces, esa es una manera de checarlo. La otra, hay otra manera de checar los sensores de detonación que es en faradios, en microfaradios. Para esto, pues obviamente necesitamos empezar a hacer las notitas de cuántos microfaradios tiene cada uno de los sensores. Pero es una manera de saber si no está roto el cristal con el que está hecho ese sensor. Inclusive van a tener ahora en la actualidad que utilizar un buen multímetro que mida microfaradios para poder checar los nuevos cuerpos de aceleración que vienen de efecto Hall. Esa es la manera de checar los cuerpos de aceleración en microfaradios. Bien. Entonces, checamos que haya continuidad, que aquí está, miren, lo que les comentaba de 2.5 volts, la terminal 23 es de 2.5 volts. Entonces, si hay un volt, existe un corto en las líneas del sensor que va hacia la computadora o el sensor está dañado. Si marca 4 volts, está abierto el sensor de detonación. Interruptores, híjole, los interruptores también tenemos muchos problemas con ellos. Sin embargo, muchos de los interruptores no generan códigos de falla. ¿Por qué razón? Porque marcan abierto, cerrado, abierto o cerrado. Y la computadora no sabe si realmente está dañado o no. Ella lo que recibe es nada más 2 señales. On, off, hay, no hay, hay o no hay. Entonces, en el momento en que llega a estar cerrado o llega a estar abierto, la computadora no lo va a saber. ¿Por qué? Porque piensa que es la posición en la que lo tenemos o en la que lo necesitamos. Pero sí provocan muchos problemas. Si yo tengo un interruptor, por ejemplo, el de este tipo de transmisión, pues obviamente me va a servir para que cuando yo aplique carga a través de una velocidad, ya sea reversa, drive o primera, el motor se acelere. Entonces esa señal le va a servir para mover a la válvula de marcha mínima, a la bypass, así le llamamos en Ford. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se queda cerrado ese circuito, ese interruptor? Pues el motor siempre va a permanecer acelerado. Y luego ahí ando buscando tornillos para carburarle al cuerpo de aceleración. No, hombre, es que búscale. Yo le encontré a una Nissan un tornillito y se lo moví. ¿Qué crees? Que con eso se estabilizó. Hazle al tuyo. Ya empezamos a buscarle tornillos o hacerle agujeritos y en fin, empezamos con este tipo de cosas, no sabiendo que quien nos está afectando el funcionamiento del sistema es un interruptor. Entonces hay que buscar los interruptores del vehículo para empezar a analizarlos uno a uno. Otro interruptor que trae Ford es el de neutral, que es para transmisión automática, NDS. El sensor de la posición, de presión de la dirección hidráulica, el PSPS, igual. Tiene 5 volts por la terminal número 23, la 46 ya sabemos que es masa. A la hora de que hay presión, cierra y abre un circuito. Y ese le va a servir a la computadora para acelerar el motor y que no se apague cuando estoy ejerciendo alguna presión a través de la dirección, cuando me estoy estacionando, cuando voy a salir de un estacionamiento, cuando estoy dando vuelta y que voy muy despacio, estoy forzando a la dirección y estoy aplicándole carga al motor. Entonces también igual, por ejemplo, Ranger, yo me he dado cuenta que Ranger le cambia la manguera de la dirección, le pone una manguerota, pero ya no le pone el interruptor. Y el vehículo siempre anda acelerado. ¿Cómo le puedo hacer para que se desacelere?
Le puedo meter un clip entre las dos terminales, nada más acuérdense que ahora va a estar desacelerado, es probable que a la hora que ejerzan fuerza con el volante, pues puede tender a apagarse. Pero pues, obviamente si es constante el trabajo, pues va a ser menos consumo de combustible. Entonces, a checar interruptores maestros, por favor, maestras. Válvula de control de marcha mínima. La válvula bypass. Ok. Esta nada más tiene dos terminales que hace que se mueva un motorcito y esto va modulado por ancho de pulso, perdón. Entonces, ahí lo que hay que checar es con el osciloscopio que esté bien la señal. En OBD1 hay una característica muy especial. Si yo me pongo a revisar con el osciloscopio, voy a ver como si fueran olitas sobre de 8 volts. Y en OV2 voy a ver una señal digital, 12, 0, 12, o lo que tenga de carga el motor. Si tiene 14 volts, bueno, voy a ver 14, 0, 14, 0, 14, 0. Y sin embargo, en OVD1 voy a ver como olitas sobre de 8 volts, ahí van a estar. Entonces, necesito conocer bien la señal y tener el osciloscopio para saber cuánto tiene. Y obviamente, revisar la resistencia de cada válvula. No puedo, hago el comentario, no puedo ponerle una válvula bypass, aunque se parezcan, y las mida de un vehículo OBD1 a un OBD2, o al revés, uno de OBD2 para uno de OBD1. Entonces eso nunca lo debo de hacer. ¿Por qué razón? Porque cada uno de los sistemas trabaja muy diferente. Y a la hora que lo ponga, pues obviamente me va a funcionar mal. Voy a pensar que mi problema está en otro lado. ¿Por qué? Ah, es que le acabo de cambiar la válvula y es nueva, es original, es por. Pero pues, obviamente el trabajo de las computadoras es totalmente diferente. Entonces, pues, por consecuencia, el trabajo va a ser también muy diferente si cambio una válvula por otra. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto y procurar siempre pedirlos por número de parte. Así se van a quitar de muchos problemas. Ven a la agencia, dígale, oye, ¿sabes qué? Necesito el número de parte de tal vehículo, una válvula bypass. Y se los van a dar. A lo mejor ni la tienen, pero sí les van a decir, ¿sabes qué? Es este número. Entonces ya ustedes se dedican a buscarlo con ese número. Y pues hagan sus notitas y ténganlo por ahí grabado. Antes se hacía de esta manera, que se checaba con un multímetro el voltaje, que era de 9 a 10.8 para motores de 4 cilindros, de 8.8 a 9.9 en motores de 6, en fin. Pero pues, ya tenemos afortunadamente el osciloscopio y ya es totalmente diferente la forma en que se verifica. Antes teníamos nada más el multímetro, checábamos también inclusive ángulo dual. Y ahí están los códigos de falla, que son en COER o COEO. Vamos a ver qué es COEO y COER. Sensor de velocidad. Bueno, pues ya sabemos que es un sensor que también va a generar corriente alterna y va hacia la computadora. Ahí pues hay que ver los valores de cada uno de los sensores y estarlo verificando. Ahora puedo checarlo también por frecuencia, les digo, pero sí, cuando me genera ya un código de falla y reviso con el osciloscopio y no veo la señal adecuada, a cambiarlo, no hay de otra. Solenoide de fuga de canister, el sistema EVAP. Bueno, sabemos que este depósito en OBD1 parecían latas de chiles, eran de lámina y pues nunca se les dio mantenimiento y hasta la fecha. Ni a los nuevos se les da mantenimiento nada más porque marca la luz 1000 y ya no pasan verificaciones, pero si no, ahí las dejaríamos. Esto lo que hay que hacer es llevar un procedimiento de manejo para que la computadora lo active. No hay manera de verificarlo más que manejándolo. Manejándolo bajo cierta carga y a cierta temperatura. Es cuando la computadora manda ciertos pulsos para que se abra y todos los vapores que hay en el sistema pasen directamente a múltiple de admisión y se quemen y no empecemos a contaminar con hidrocarburos.
Entonces, así no hay manera de checarlo. Lo que sí puedo checar es el sistema del EGR. Tengo, por ejemplo, el PFE, que es una especie como de map que trae en dos mangueras. Ese me imagino que lo han visto, que está abajo del tubo donde va la válvula EGR. Y son dos mangueras que miden la presión diferencial. En medio de las dos mangueras, donde están los tubos, hay una especie como de rondanita. Entonces hace más pequeño el agujero y cuando la computadora determina que hay que trabajar con la válvula EGR, la levanta y obviamente mide la presión diferencial entre los dos tubos que tiene ahí, como si fuera un map, pero le digo, checa la diferencia de presión, por eso se llama transductor de la contrapresión positiva de la válvula EGR. Esa sí lo podemos checar con todo lo que ustedes quieran. Miren, el solenoide que deja pasar vacío, que hace que se eleve la válvula EGR, normalmente la computadora le manda pulsos para que deje pasar una cierta cantidad de vacío y va a succionar la válvula hacia la parte superior y va a dejar que los gases de escape entren a la cámara de combustión. Esos gases lo que hacen es enrarecer la mezcla, meter gases sin oxígeno hacia las cámaras de combustión para que la flama en ese momento sea más pequeña. Para eso es. Y de esa manera se evita que se generen los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno se generan a través de presión y temperatura. Entonces, de esa manera se evitan que se generen este tipo de contaminantes. Ahora, ustedes lo que van a hacer es interceptar la señal que viene que va de la computadora hacia el solenoide del EGR. Checa, nada más tiene dos terminales, uno 12 volts y el otro le va a llegar pulsos negativos. Entonces, a donde le van a llegar pulsos negativos, colocan su sonda del osciloscopio. Otra sonda la van a poner al PFE. En el PFE trae tres cables que son 5 volts, masa y la señal. Ustedes lo que van a hacer va a ser interceptar la señal. Ponen la otra sonda. Se meten a la prueba COER. Se meten a la prueba COER que es A-On Engine Room. Y va a llegar un momento dado de que ustedes vean los pulsos que van a mandar hacia el solenoide del EGR. A la hora de que cambia, que empieza a variar el pulso, obviamente el voltaje del PFE tiene que elevarse porque está checando la diferencia de presión que hay en el tubo de escape que va hacia la EGR. ¿Tienen dudas? Otra vez se salen de la prueba COER y la vuelven a realizar. Ya van a ver exactamente los valores que les da a la hora de que se activa y les tiene que dar un cierto voltaje y también van a checar que el solenoide esté elevando a la válvula EGR. Esa sería la forma de checar ese sistema. No se les olvide que es prueba COER. Y eso hasta en OBD2, no nada más en OBD1. En OBD2 también lo pueden hacer. Interceptan el solenoide y interceptan el BPF, así se llama en OBD2. Tenemos algunos sistemas sencillos en Ford que trae el sensor de posición de la válvula EGR, que no es otra cosa más que un potenciómetro. Entonces trae el PFE y el EBP. Entonces, igual van a checar nada más que hagan la prueba COER y checan las señales de esos sistemas. Bien, vamos a autodiagnóstico. Creo que vamos a terminar a buen tiempo. Normalmente viene de 6 terminales. La 2 va a la terminal 46, que es masa. La 48 va a la terminal suelta. Si no encuentran la terminal suelta, que es normalmente un cable de color blanco, verifiquen si no hay terminal o si hay terminal en la 5, en la posición 5. Si hay, hagan su puente allí para que hagan
su autodiagnóstico. Les repito, siempre hagan la prueba COER para que salgan los códigos de falla vigentes. Si hace la prueba COEO, que es Key On, Engine Off, lo más probable es que a lo mejor si ya fue a otro taller, empezaron a desconectar sensores o al mismo dueño y pues obviamente les va a salir una listota grandota de códigos de falla. Y la prueba COER es la prueba que hace de todos los elementos que tiene conectada esa computadora, tanto sensores como actuadores. Entonces empieza a hacer el proceso de trabajo, inclusive hasta corta cilindros, hace balance de cilindros, chispa, todo lo hace la computadora en la prueba COER. Y en esa prueba les va a dar los códigos de falla de realmente el sistema que está fallando. Entonces siempre hagan la prueba COER, pero antes de iniciar la prueba, pongan a su temperatura normal de operación a ese vehículo. O tan sencillo, quiero andar, póngalo a 1500 RPM, espérense 3 minutos. Ya que hayan transcurrido los 3 minutos a 1500 RPM, lo apagan, hacen su puente y hacen su prueba COER. Ok. Vamos a poner una lámpara de pruebas a la terminal número 4 o a estar viendo la luz del check engine que va a la terminal 17. La terminal 22 es para excitar al relevador de la bomba de combustible. ¿Quieren hacer prueba de cuánta presión tiene el sistema? Sin estar abriendo y sin echarlo a andar por cualquier circunstancia, pues hagan un puente entre la terminal 2 y la terminal 6 del conector de diagnóstico. Obviamente con un switch abierto y debe de trabajar la bomba de combustible. No hay que ponerla directa ni nada, sino ahí estás en ese puente y les va a trabajar la bomba de combustible. Nada más acuérdense de quitarle el puente porque si no, se va a quedar trabajando ahí hasta que no cierren el interruptor. Bueno, ok. Entonces ya hice el requerimiento de los códigos de falla en la prueba COER. Ya puse a temperatura normal de operación mi vehículo. Arranco, hago mi puente, hago todo. En un principio les va a destellar la lámpara o la luz del check engine. Si les destella 2 veces, ustedes van a multiplicar esas 2 veces por 2 y le está indicando para cuántos cilindros está hecha esa computadora. Entonces, si me destella 2 veces y lo multiplico por 2, son 4. ¿Para cuántos cilindros está hecha esa computadora? Para 4 cilindros. Ok. Me destella 3 veces. Por 2, 6 cilindros. Me destella 4 veces. 8 cilindros. Y ya sé que si es esa computadora la adecuada para ese tipo de sistema que estoy verificando. Ahora bien, si desde un principio no les hace esa prueba, ya no haga nada. Ese vehículo lo más seguro es que ya pasó por el mecánico Pedro, por Juan, por Paco, por Luis, por todo el mundo y siguen con la misma bronca. Ya le cambiaron sensores, lavaron inyectores, muchos hasta dicen que les calibran los inyectores, yo no sé qué les calibran, pero les calibran y les cobran la calibración de inyectores, cambian bombas de combustible, cambian todo, bujías, bobina, cables, sensores, todo le cambian, menos la computadora. ¿Por qué? Pues, ¿cómo van a cambiar una computadora que está arrancando? Pero ahí el problema es que la memoria de la computadora ya no está trabajando adecuadamente. Entonces ahí checo mi número de computadora y le digo al cliente, felicidades mi querido cliente, mi estimado cliente, porque vas a estrenar computadora. Y ya se quitan de problemas, ya no van a tener que andar buscándole ni haciéndole nada en la prueba COER. Les voy a pasar al siguiente para que ustedes vean cómo se inicia la prueba COER. Ahí está. Me destelló 3 veces. ¿Para cuántos cilindros es? 3 por 2 son 6 cilindros. Ese motor es uno de 6 cilindros. Así de sencillito. ¿Trabajó? Sí. ¿Está bien la computadora? Sí.
Entonces ya lo demás, pues me lo va a dar en códigos de falla y ya me va a corresponder a mí hacer las revisiones pertinentes de qué es lo que salió afectado. Espero que les haya gustado esta continuación, este curso de Ford. Ojalá les sirva. Y pues yo me despido, les agradezco muchísimas atenciones. Les repito, quisiera darles un abrazo personalmente, pero pues por las circunstancias